Cordial saludo para todos. ¿Quién como Dios? Esperando que todos estén muy bien. Vamos a empezar con la siguiente clase para que entendamos mejor las escrituras. Vamos a seguir dando tips para que hagamos una buena lectura. Algo fundamental que debemos tener muy claro es que el conocimiento de Dios es revelado a través de las Sagradas Escrituras. Obviamente, Él es el autor principal, que es el mismo Dios, y debe haber un autor secundario, que es el escritor llamado teológicamente, en términos teológicos, el agior. Pero está determinado este escritor por un contexto particular, ya que este tiene unas características específicas. Vamos a poner claro que aquel personaje tiene una personalidad, pertenece a una cultura, está en un tiempo determinado viviendo situaciones particulares, tiene un temperamento y también tiene una forma particular de expresarse, que pudiésemos decir que esto es lo que llamamos como género literario, y eso es en lo que nos vamos a centrar en la clase de hoy. Y el mismo Dios se manifiesta siendo un mismo hombre, Él haciéndose hombre para manifestarse humanamente. Es de la misma manera como escritores de las Sagradas Escrituras. Si el mismo Dios se manifiesta siendo un mismo hombre, Él haciéndose hombre para manifestarse humanamente, es de la misma manera como utiliza un escritor de todos los libros bíblicos para utilizar un lenguaje muy humano. En pocas palabras, el Señor se abaja a nuestra condición humana para comunicarse con nosotros con palabras. Llega a utilizar hasta parábolas. Él utiliza cualquier género literario para hacer que nosotros entendamos su mensaje, porque Él quiere adquirir esa condición humana para enseñarnos a ser verdaderos hombres, verdaderos humanos. Por esto tenemos que reconocer las diferencias entre las clases de género literarios y cuáles son sus diferencias. Por ejemplo, también tenemos que identificar cuál es el mensaje a través del contexto en el mensaje bíblico. También queremos, a través de este mensaje, entender la importancia de la exégesis bíblica dentro de la doctrina católica. También podemos comprender que aunque hay muchos autores, de qué manera fueron escritos todos estos textos bíblicos, tenemos que reconocer algo, que fueron inspirados por Dios para dar un mensaje para el plan de nuestra salvación. Ahora empezaremos a entender la relación entre las Sagradas Escrituras y la Iglesia. Recordemos que las Sagradas Escrituras son un tesoro del cielo, el cual debemos custodiar porque corre con el peligro del modernismo actual. Por eso la Iglesia, como depósito de fe y de doctrina, a través de los sínodos y las encíclicas, ha protegido el mensaje divino para no caer en los fundamentalismos. La Iglesia es la encargada, no olvidemos, es la encargada de custodiar, proteger e interpretar a través de la exégesis que nos han dado los padres y los doctores de la Iglesia. Entender el mensaje que nos quería dar Jesús en cada predicación, cuáles eran los mensajes de todos los profetas y en sí de todos los 73 libros que componen las Sagradas Escrituras. Por eso en el día de hoy hay tantas interpretaciones bíblicas, porque desconocemos las indicaciones que nos trae el magisterio de la Iglesia, que ha sido una Iglesia santa, una Iglesia apostólica por la transmisión del mensaje. Pero por eso podemos llegar a caer en fundamentalismos, en radicalismos, en una lectura solamente literalista, desconociendo las indicaciones de la Iglesia, del magisterio. Por eso a veces podemos llegar con nuestros propios hermanos a tener conceptos diferentes. Supuestamente tenemos la misma fuente, que son las Sagradas Escrituras, y a veces no las comprendemos
o simplemente con el dolor en el alma, lo tengo que decir, damos una libre interpretación como nuestros hermanos separados y desconocemos cosas tan básicas como los géneros literarios. Hay géneros como una literatura muy legal, como es el Pentateuco, los relatos históricos, relatos en profecía, hay género lírico, hay un género sapiencial, entender ese mensaje del género apocalíptico, o las cartas, o el género más conocido llamado como epistolar. Creo que es todo por hoy. En el próximo podcast trataré de explicar los géneros literarios con pequeños ejemplos para que más o menos nos vayamos familiarizando con el tema y cuando tomemos las Sagradas Escrituras sepamos qué tipo de género literario estamos leyendo y cómo podemos de cierta manera irlo acomodando para una interpretación que nos recomienda la Santa Iglesia Católica. Y después de Dios,